Muy buenas tardes, muy queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo dándole gracias a Dios porque me da la oportunidad de compartir su palabra, su mensaje de salvación. Quisiera que pusiéramos mucha atención a estas palabras porque he dicho salvación, palabra que muchos no conocen. Todo el mundo se conforma con sanación. Cuando una persona está bien enferma de cáncer o que lo operan del corazón o tiene cualquier tipo de enfermedad, lo que la gente busca es sanar, sanación. Pero hay otra cosa que es mucho más importante, que es salvación. Solamente Dios la puede dar, esa la salvación. La sanación te la da la ciencia médica por la gracia de Dios, pero la salvación es para la vida eterna. Amén. Bien, quisiera leerles un pasaje bíblico. Estoy hablando sobre esto porque todo el mundo se conforma con ser sanado. Todo el mundo se conforma con las cosas terrenales, con lo que uno ve. La gente no sabe de ir más allá. ¿Por qué? Porque nadie te explica sobre el rapto, por ejemplo, sobre la segunda venida de mi Señor Jesucristo, sobre que el alma es eterna. Nadie te habla de esas cosas. Todo el mundo a lo que ve nada más. Quisiera leerles un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 en adelante, para que vean por qué hablo de la sanación y la salvación. Dice, se titula Los 10 leprosos, dice. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete. Tu fe te ha salvado, le dijo. Ahí se dan cuenta. Eran 10 a los que Jesucristo sanó, cuando se presentaron a Él rogándole. Porque todo el mundo cuando está enfermo se pone a llorar. Todo el mundo se pone a conmiserarse, a gritar: ¿por qué a mí? Pero porque quiere ser sanado. Ahí le salieron al encuentro a Jesucristo 10 leprosos. Pero es tan misericordioso mi Dios que los sanó a los 10. Pero ¿qué pasa? Uno de ellos volvió. Y le dijo Jesús: y los otros 9 se fueron a darle vuelo a la hilacha, como decimos luego. Se fueron a los placeres del mundo. Uno solo volvió a la presencia de Dios, glorificando a Dios por lo que había sucedido, cosa que los demás no hacen. ¿Por qué? Entonces, pero Jesucristo, ¿qué dijo? Tu fe te ha salvado. Nunca le dijo a los demás que eran salvados. Fueron sanados, mas no salvados. ¿A qué vino Jesucristo entonces a este mundo si no es a salvar las almas? Él sanó enfermos porque es misericordioso. Le dio la vista a los ciegos, hizo andar a los cojos, limpió a los leprosos, levantó muertos. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que vino a eso. En cambio, dice claramente que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice. Tú, por ejemplo, me puedes preguntar, ¿dónde dice que Dios vino a salvar almas? No vino a sanarlas, a salvarlas. Dice claramente en Marcos capítulo 1, versículo 38, que Él vino a anunciar la palabra de Dios para salvación, para la salvación. En Lucas 4:43 igualmente dice: yo he venido a anunciar la palabra para la salvación, dice. En Lucas 19:10 dice claramente: el hombre vino a buscar lo que se había perdido, dice, que viene siendo Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos estamos perdidos. Al estar en este mundo, al darle gusto a la carne, al seguir los placeres del mundo, estamos perdidos. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar
y a salvar lo que se había perdido. No te conformes solamente con ser sanado entonces. Trata de buscar la salvación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, en Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, dice, y todo se te dará por añadidura. Pero ¿por qué dice que busques primero el reino de Dios? Para que alimentes tu hombre interior, que vale más que el exterior. Cuando Jesucristo vino a este mundo, claramente dijo, si tu brazo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Más vale entrar sin un brazo a la vida eterna que con los dos al fuego que nunca se apaga. Si tu ojo te es ocasión de caer, te decía, sácatelo. Más vale entrar tuerto a la vida eterna que con los dos ojos al fuego que nunca se apaga. Entonces, preocupémonos por nuestro hombre interior. Nuestro hombre exterior es importante, hay que cuidarlo. Tratar de estar sanos, bañarnos, arreglarnos, las mujeres pintarse, sí, pero vale más el hombre interior, claramente lo dijo Jesucristo. En el Evangelio de Juan capítulo 15, 22, fíjense que algo bien importante, palabras de mi Señor Jesucristo, dice, si yo, dice, no hubiera venido y les hubiera hablado, dice, no tendrían pecado, dice. Pero ahora, su pecado no tiene disculpa. Esas son las palabras. No le quito ni le pongo. No me desvío a la izquierda ni a la derecha. Hablo lo que mi Señor Jesús dijo. Si yo, dice, no hubiera venido y les hubiera hablado, dice, no tendrían pecado. Pero ahora, dice, su pecado no tiene disculpa. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos nosotros dándole gusto al pecado, alimentando el hombre exterior y no el hombre interior. Les voy a decir unas palabras que dicen, cuando Pablo fue escogido por Dios para anunciar las buenas nuevas, era para salvar al pueblo de Israel y a los paganos y a los pueblos paganos. Entonces, Pablo, en el libro de los Hechos capítulo 20, pon mucha atención, 26 y 27, dice San Pablo claramente, dice, por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Fíjense, dice, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta de las palabras de San Pablo? Dice, por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Entonces, si Jesucristo nos habla de la salvación y no de la sanación, ¿por qué buscar la sanación y no la salvación? Los profetas hablaban de la vida eterna. ¿Por qué crees que muchos mártires arriesgan su vida sin importarles la vida terrenal? Porque hay otra vida que Dios nos ofrece, perdón, que es la vida celestial al lado de Él. Pero solamente eso va a suceder si nosotros seguimos a Jesucristo, si escuchamos su palabra, si tratamos de ponerla en práctica, si nos ocupamos diariamente en nuestro día, todos los días en nuestro diario vivir, alimentar nuestro hombre interior. Entonces, si no alimentamos nuestro hombre interior, ¿qué va a suceder? Vamos a perecer, hermanos. Vamos a perecer. Alimentemos nuestro hombre interior primero que nada. ¿Para qué? Para así buscar el reino de Dios. Amén. Amén.